Nelson, buenos días. Un gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación para conversar un poco de la coyuntura y sobre todo lo que tiene que ver con temas de seguridad en este país. Y yo quisiera primero darle la bienvenida general y luego preguntarle desde su experiencia por qué razón, por qué vemos o sentimos que la inseguridad en estos últimos meses y años ha tenido un crecimiento increíble, impresionante. Siempre ha existido, ¿ah? No es que vamos a decir que nunca ha existido, siempre ha existido, pero se siente con mayor fuerza. Su diagnóstico de nuestra realidad. Bienvenido, general. Bueno, nuevamente un saludo cordial a usted y a todas las personas que nos escuchan. Es preciso analizar no solo la evolución del contexto nacional, sino también analizar los cambios geopolíticos y especialmente este fenómeno de la globalización que ha Ya. generado una serie de dinámicas. Muchos autores denominan que el lado oscuro de la globalización es justamente el crimen organizado. Ok. Por una serie de posibilidades y alternativas que genera este mundo interconectado, este mundo de incremento exponencial del comercio internacional. Entonces, ha generado nuevos tipos, yo diría, de brechas y debilidades que tienen los estados en su control. Ujú. Pero yo creo que hay que resaltar algo que es fundamental. Ya. Cuando un país pierde esta capacidad de rectoría del sector seguridad, que no solo involucra al trabajo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque es tener una visión reducida, Ya. eh, tenemos los resultados justamente de la incapacidad de anticipar y de trabajar de una forma estructural en los problemas que hoy estamos viviendo. Entonces, la Ujú. eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, que puede parecer trillado, que estamos reclamando acá al pasado, pero esta era una organización que hacía rectoría. Ok. Y la rectoría involucra regulación, planificación, organización, dirección, control, pero evaluación, seguimiento de una serie de políticas que estaban relacionadas con el eje duro de la seguridad, pero también una serie de políticas con una serie de elementos transversales, porque era un ministerio que tenía capacidad de convocatoria. Claro. Esto en el gobierno anterior se sustituye por un gabinete estratégico que no tenía estas prerrogativas ni capacidades, porque inclusive para poder sesionar tenían que estar sus titulares y no había capacidad de seguimiento y de evaluación. Y le digo porque tuve la oportunidad de trabajar en el mismo y de igual forma conocer y vincularme cuando existía el Ministerio Coordinador de la Seguridad. Entonces ahí tenemos un elemento, yo diría, de estructura del Estado que no respondía a las necesidades ni siquiera de ese momento que se elimina por una revancha política, Claro. sino que genera vacíos de una concepción de contexto y una concepción estructural de cómo abordar el tema de la seguridad. Es decir, si hay una corresponsabilidad directa del manejo, al menos de la rectoría, como lo dice general, sobre el tema de la estructura de la organización. Tanto que vimos que incluso Lazo trató de como que de reacomodar otra vez y dividió algunos sectores, algunos ministerios, pero parece que tampoco ha sido muy efectivo el asunto. Pero esto se dio, general, por el tema de presupuesto. Y aquí la pregunta es, ¿estamos cuidando el dinero en sectores tan delicados como la seguridad, la educación, la salud, que la pagamos nosotros al final del camino? Nelson, pero aquí yo quiero puntualizar algo que es sumamente fundamental para que nos entiendan todas las personas. La nómina del Ministerio Coordinador de Seguridad, en donde trabajaban 129 funcionarios de Ya. diversos niveles, era de $150,000 al año. Ya. Estamos hablando de una gran cantidad. Claro. Es cierto que el Estado tiene que actuar con eficiencia, pero cuando usted corta la cabeza, deja los brazos, deja las extremidades en forma general, haciendo esta analogía, que no me gusta mucho hacer analogías biológicas, pero se pierde esa capacidad de poder concentrar los esfuerzos en el momento, lugar oportuno, así como desarrollar las capacidades. Claro. Porque cuando no hay control político de las instituciones de seguridad, porque esto es fundamental, esto no es politizar las instituciones ni entrar con discursos que pueden afectar la capacidad de las instituciones. Cuando no hay control político, bueno, cada institución camina por su andarivel. Ujú. Ahora, no solo fue el Ministerio Coordinador de Seguridad, fue el Ministerio del Interior Claro. y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy, Ujú. por ejemplo, vemos, como usted lo ha mencionado, bueno, al año 2 meses, el presidente de la República conforma esta Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, pero aquí hay que entender, una institución no es un edificio.
Y una institución no son nombramientos. Claro. Una institución tiene lo que se llama un capital social. Ese capital social es el conjunto de relaciones que tienen entre diversos funcionarios, tanto funcionarios que están de carrera, con sus nombramientos, como aquellos funcionarios que son de carácter transitorio y que le dan continuidad a la gestión. Ujú. Entonces, esto es lo que se pierde y es difícil restituir pensando que se firma un papel y nuevamente tenemos funcionando toda una institución. Lo propio pasó con el Ministerio del Interior, que cuando se lo vuelve a crear, se lo hace con una visión de Ministerio de Policía. Ya. Es decir, no un ministerio que maneje justamente los conceptos de seguridad ciudadana, de lo que es protección interna y de lo que es orden público. Ujú. Entonces tenemos visiones institucionalizadas de la seguridad. Y por otro lado, el Ministerio de Justicia, que hoy, por ejemplo, si usted revisa las reformas que se ha hecho a la Ley de Seguridad Pública del Estado, que se emitieron en este mes de marzo, ahí se establece, por ejemplo, el Consejo de Política Criminal. Ya. Pero esto ya existía cuando existía el ministerio, que es el que hacía rectoría en ese sector, porque también no nos olvidemos que el problema de las cárceles que comienza a salirse de control, porque ahí están las estadísticas, esto no se trata de discursos nada Claro, más. claro. Cuando comienza a salirse de control es justamente cuando no hay este direccionamiento de carácter político. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Una serie de problemas que se van agravando en el sector carcelario y recordemos que el SNAI, que es el ente encargado del control del sistema penitenciario, prácticamente pulula y depende de varias instituciones, a un punto que llegó a depender hasta de la presidencia de la República, es un absurdo de los Ujú. absurdos, y que también fue incluido como parte del Gabinete Sectorial de Seguridad, que como yo le decía, un órgano ad hoc temporal que no tenía la capacidad de realizar lo que hacía el ministerio. Entonces, aquí un grave error, no solo en la percepción, sino del por qué se hace esto. Ujú. Se hace bajo un concepto de disminución de carga burocrática, pero también se hace con un concepto peyorativo en términos de responsabilizar de la creación de entidades que no servían absolutamente para nada, y ahí están parte de los resultados, que también hay que analizar otros elementos que no solo están en ese contexto de estructura del Estado, sino en los contextos de la política nacional y Claro. contextos también en el ambiente internacional.